¿Qué tal? ¿Cómo están? Mando un saludo. Nos vamos con la parte 3 de la clase 2, un módulo 2 de impactos ambientales de los relaves mineros, referente al curso de gestión ambiental de relaves mineros, tecnología, impactos y estrategias sostenibles. En el video de ahora vamos a ver la evaluación de riesgos ambientales y sociales y cómo estos riesgos producen un impacto y dónde lo producen. Bueno, para entender los impactos y riesgos socioambientales que producen los relaves eh, mineros en el ambiente, es necesario que definamos dos conceptos o dos modelos. Uno sería un modelo de los impactos socioambientales y el otro modelo de los riesgos. ¿Ya? Quizá debería ir primero los riesgos porque los riesgos después me podría generar impacto. Consideremos el siguiente esquema. Nosotros tenemos una ubicación, ¿cierto?, de una minería que le vamos a llamar fuente. Acá hay una planta de proceso metalúrgico, en la cual vamos a tener ciertos diferentes químicos, reactivos químicos, ¿cierto?, además de los minerales. Esta planta, ¿cierto?, me va a generar relaves. Entonces, estos relaves ya hemos visto, ¿cierto?, cómo son las disposiciones, qué es lo que contiene un relave principalmente, que proviene a partir de la planta. Em, Estos relaves, además de los compuestos, los minerales y los metales que podemos crear en metales, me va a producir ciertos impactos. Por ejemplo, en la atmósfera o impacto sobre el agua superficial o un impacto sobre el agua subterránea. A su vez, em, estas aguas subterráneas me podrían generar impacto en la atmósfera o generar impacto del agua superficial, pero el agua superficial también puede generar impacto sobre el agua subterránea por percolación. ¿Qué pasa? Que em, la atmósfera, por ejemplo, me va a afectar a las plantas, me va a afectar a los animales, me va a afectar a los humanos. Em, También me puede afectar el suelo. El suelo me va a afectar a las plantas. El agua subterránea me va a afectar a las plantas. El agua superficial me va a afectar a las plantas. Estas plantas, ¿cierto?, afectan la vida animal, afectan los seres humanos, los animales, los seres humanos. Por lo tanto, si se fijan, está todo relacionado. Lo que fue una fuente tuvo muchos receptores y cada receptor genera un impacto sobre un siguiente receptor. Como receptores podríamos tener, por ejemplo, la flora acuática, em, la ubicación, ¿cierto?, terrestre, flora terrestre y la fauna, y también al ser humano. Entonces, resumiendo, la figura esta se aprecia como la fuente de contaminación potencial afecta al ambiente a través de diferentes mecanismos de diseminación de contaminantes en diferentes medios. Estos medios pueden ser el agua, el aire, el suelo, y los receptores, ¿cierto?, que serían los humanos, la flora y la fauna. ¿Cuáles son los factores que inciden en los impactos ambientales? Bueno, la fuente de contaminación, ¿cierto? La distribución espacial y temporal de los contaminantes, considerando su precisión química, mecanismos de movilización, rutas de exposición y los receptores potenciales. También el entorno, ¿cierto?, que tiene importancia. em, por ejemplo, las condiciones ambientales, cómo me pueden afectar en el proceso o en la contaminación, la temperatura, la humedad, el viento. También las características del terreno son importantes, las características morfológicas, ¿cierto?, la forma que tenga el terreno, si es montañoso, si es liso,
Y las edáficas, como la textura, estructura, la porosidad, permeabilidad, humedad, pH, etcétera. Los medios de transporte y reservorios, los sedimentos en el agua, suelo y materia particulada en el aire funcionan como vectores de reservorios de contaminantes. Ya, o sea, los contaminantes pueden encontrarse en el agua, en el suelo o en el aire a través del material particulado. Y esto, ¿cierto? Como se mueven, se funcionan como vectores. Todo esto, ¿cierto? Puede generar problemas para la salud, riesgos para la salud, bajo ciertas condiciones físico-químicas, pueden afectar la biota y entrar en la cadena alimentaria mediante procesos como la bioacumulación. Las instalaciones de almacenamiento de relave están sujetas a múltiples riesgos ambientales. Los principales riesgos que se identifican son, hemos mencionado varios hasta ahora a lo largo de los cursos y los videos. Por ejemplo, la emisión de material particulado, la escorrentía superficial, la solubilización de metales, la acidificación del agua, la infiltración a agua subterránea, desbordes por tormenta, erosión, falla de la presa de relave. Todo esto son riesgos, entonces, si nosotros podemos mitigar cada uno de estos, estaríamos disminuyendo considerablemente los impactos ambientales. ¿Cómo podemos mitigar la emisión de material particulado, evitar que el agua se acidifique? ¿Cómo podemos evitar la erosión, que no fallen las presas de relave, etcétera? Para evaluar estos riesgos, o sea, qué tan riesgoso es cada uno de estos, tenemos que realizar estudios detallados que incluyen el muestreo y análisis de, de hacia dónde, o digamos del receptor de estos riesgos, como por ejemplo las aguas superficiales y subterráneas, la vegetación presente y la calidad del agua. ¿Sí? Midiendo las aguas superficiales, las aguas subterráneas, analizando la vegetación, analizando la calidad del aire, podemos ver cuál es el impacto de cada uno de estos. El drenaje de ácido de roca a partir de contaminantes lixiviados también, ¿cierto? Tiene riesgos, los cuales pueden generar impacto. Los riesgos, ¿cierto? Que hay arrastre de residuos por lluvia, que se acidifique el agua, se solubilicen metales pesados, haya transporte de sedimentos, contaminación de agua subterránea, desborde de la presa durante tormenta, erosión de la base de la presa. Todo esto podría generar impacto por exposición vía oral, inhalación y contacto dérmico, y la exposición a altas concentraciones podría provocar enfermedades como por ejemplo náuseas, vómitos, falla renal, alteraciones neurológicas, enfermedades cardiovasculares, cáncer. Las aguas ácidas ya hemos mencionado, ¿cierto? Que se producen por oxidación de los sulfuros, oxidación química, especialmente la pirita. Esto en presencia de sulfuros reactivos, de oxígeno, del agua, ¿cierto? Y también catalizadores biológicos, como bacterias. La actividad bacteriana, ¿cierto? Puede acelerar, aumentar la velocidad de la generación de drenaje ácido niveloso. Esto, ¿cierto? Es un comportamiento en dos etapas. Primero la etapa de operación. Tenemos un relave que presenta un pH alcalino entre 9 a 11. Luego, a medida que se vayan disolviendo los sulfuros, esto se va neutralizando, ¿cierto? Con los ácidos que están generando. Em, Hasta que después, ¿cierto? Puede llegar, ¿cierto? A pH ácido. El relave tiene alto contenido de agua, entre un 30 y 50%, y esto favorece, ¿cierto? Separación entre la fase sólida y líquida. La presencia de aguas claras en la superficie limita el contacto de oxígeno con los minerales sulfurados y eso reduce, ¿cierto? La oxidación. ¿Ya? Entonces,
una estrategia de mitigación es evitar, ¿cierto?, que el oxígeno ingrese al relave. Después la otra etapa es la etapa de post-cierre. Aquí, bueno, hay aporte de relave fresco y alcalinidad. Acuérdense que el relave, ¿cierto? Tiene un pH de 9 a 11, pero ya si cierra la planta, ya no se produce más relave, por lo tanto ya no ingresa material nuevo con pH alcalino. Entonces, todo lo que está pasando ahora va a ser oxidación y disminución del pH. Va a aumentar el riesgo de oxidación de sulfuro, ¿cierto? Ya que va a quedar expuesto al oxígeno. Se va a incrementar la generación de drenaje ácido. Esto, ¿cierto? Obviamente, si no lo mitigamos con barreras físicas o químicas. Este drenaje ácido de roca es un riesgo ambiental, ¿cierto? La etapa de cierre de depósitos de relave, ya que el relave va a quedar expuesto por largos periodos a oxígeno y a lluvia, por lo tanto agua y oxígeno, lo que va a tener un riesgo de mayor con alto contenido de sulfuro. Comportamiento geoquímico, ya que al oxidarse la pirita va a generar un aumento de la acidez y esta oxidación va a generar soluciones ácidas ricas en sulfato y metales disueltos. ¿Qué condiciones favorecen el drenaje ácido de roca? Que aparece cuando sedimentos reducidos y ricos en sulfuro se exponen al ambiente. Y lo otro, exponer estos materiales a la intemperie es perjudicial. ¿Cuáles son los efectos ambientales del drenaje ácido de roca? Em, Dentro de lo se considera como uno de los contaminantes más graves del agua, porque es persistente, tiene difícil remediación y tiene un amplio alcance geográfico. Pueden verse afectados ríos, acuíferos, afluentes, ya que hay un bajo pH, ¿cierto? Alta acidez y altas concentraciones de sulfato, elevado contenido de metales pesados, sedimentos metálicos en el lecho. Em, la relevancia para la evaluación de riesgo, tenemos barreras físicas, control de la infiltración del agua, el diseño de coberturas inertes o vegetales y monitoreo hidroquímico o cierre. O sea, estas son una de las cosas que podríamos hacer, ¿cierto? Para mitigar el efecto del drenaje ácido. O sea, tratar de sellar, ¿cierto? El relave, que no entre el oxígeno, controlar la infiltración del agua, diseñar coberturas inertes como vegetales y mantener un monitoreo constante. Esta es la reacción principal. Tenemos que la pirita o los sulfuros de hierro, ¿cierto? Se oxidan con oxígeno y agua, forman ácido sulfúrico, hidróxido de hierro. Em, y además, las bacterias del género Acinetobacillus aceleran la oxidación de hierro de ferroso a férrico, utilizando el oxígeno como aceptor de electrones. El férrico, entonces, el ion férrico, actúa como oxidante secundario, reaccionando nuevamente con la pirita, generando más ferroso y sulfato. El ciclo se sigue repitiendo hasta que la pirita se agota y esto puede durar décadas. Bueno, microorganismos como las bacterias actúan como catalizadores biológicos. Hay varios tipos, varios géneros. Está el ferrooxidans, el calx, y hay otros géneros también relevantes. Como les decía, estos oxidan el ferroso a férrico y genera, ¿cierto?, una movilización acá de metales pesados. ¿Qué factores pueden afectar la tasa de oxidación bacteriana? Factores como la temperatura, el pH,
disponibilidad de oxígeno y dióxido de carbono, cantidad de nutrientes ya que puedan haber, como el nitrógeno, y el área superficial de los minerales sulfurados. Estos factores, ¿cierto?, me van a controlar la velocidad y eficiencia del proceso. Ahora veamos una tabla comparativa. Bueno, más que comparativa es relacionar los riesgos con los impactos. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el posible impacto? Y ver si hay algún ejemplo. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con el suelo, cuando hay inestabilidad y acumulación de metales y metaloides. Si hay inestabilidad, este sería un riesgo. Si hay inestabilidad por eventos sísmicos, podría un impacto, haber una posible falla estructural de la presa y una liberación masiva de contaminantes. Un ejemplo, evaluación mediante análisis de estabilidad de taludes y riesgo de licuefacción. Eso podría hacerse, ¿cierto?, para ver si podemos eh, prevenir, ¿cierto?, algún riesgo. Otro riesgo, el incremento de metales pesados y metaloides. Tiene un impacto en el suelo, ¿cierto? Contaminación, afectando la fertilidad, biodiversidad microbiana y procesos ecológicos. Ejemplo, disminución de materia orgánica y toxicidad en flora y fauna. Como riesgo, la alteración química del sustrato. Esto modifica la capacidad del suelo para sostener la vegetación, incluso para especies nativas, y eso provoca, ¿cierto?, que se ponga más desértico, ¿ya? Como ejemplo, afecta funciones del ecosistema como la fotosíntesis, infiltración y ciclo de nutrientes. Tenemos como riesgo también la fitotoxicidad por metales pesados, que lo que pasa es que inhibe el crecimiento vegetal, reduce la cobertura vegetal, favorece la erosión y pérdida del hábitat. Hay algunas plantas que son resistentes, podrían no sufrir esto con este riesgo, pero hay otras que no sobreviven. Otro riesgo es que haya contaminación de suelos agrícolas, un impacto, ¿cierto?, afecta directamente a los cultivos y un riesgo de ingreso de metales a la cadena trófica, ¿ya? Que si son productos agrícolas, los consumen los animales, después nosotros podemos consumir los productos agrícolas y también a los animales y quedarnos nosotros con o sea, tener ciertos los metales. Eh, Ejemplo, en la cuenca del río Moche hay exceso de cobre y en los Andes centrales plomo cercano al límite. Estos em, son algunos casos, ¿cierto?, donde tenemos estos impactos. También limitación del uso del suelo por organismos vivos. ¿Qué pasa? Que va a haber una reducción de hábitat, disminución de biodiversidad y desplazamiento de especies, lo que me restringe al uso agrícola, forestal o habitacional. Bueno, aquí hay algunos estándares, límites permisibles máximos o estándares de calidad ambiental, tanto en Perú como en Chile. Podemos ver algunos datos acá, el límite máximo permisible en miligramos por litro, por ejemplo, en, en arsénico 0,08, en agua 0, o sea, en Chile es 0,1, en norma internacional 0,1, y así en otros casos, cobre 0,4 en Perú, 0,2 en Chile, pH entre 6 y 9, entre 6,5 y 8,5 en Chile. Sin embargo, en Chile no hay estándar para regular la calidad química de los suelos. Ahora, ¿qué pasa con el aire? En el aire, ¿cierto? Vamos a tener emisión de material particulado o polvo como un riesgo, lo cual tiene como impacto dispersión aérea de metales pesados, lo que afecta a la salud respiratoria de personas y animales, riesgo de bioacumulación pulmonar por partículas. Ejemplo, las partículas pueden desplazarse por kilómetro y producir un daño respiratorio
un daño respiratorio y crónico. Después, otro riesgo sería la emisión de olores molestos por compuestos químicos. Esto genera como impacto un malestar en los trabajadores y comunidades vecinas, síntomas como náuseas, cefalea, vértigo, debilidad e incluso riesgo de depresión. Depresión respiratoria, obviamente. Ejemplos, ¿cierto? Ocurren especialmente en la etapa de operación por la presencia de disolventes. Para reforzar esto, veamos lo que pasa con la bioacumulación. Tenemos, ¿cierto?, los relaves mineros que van a tener metales pesados y toxicidad del cianuro. Entonces vamos a ver cómo estos, los metales pesados y el cianuro se puede bioacumular, ¿cierto?, y contaminar. Entonces, la contaminación de relaves mineros, ¿cierto?, producto del aire, o sea, afecta al aire, al suelo y al agua. Entonces, por ejemplo, si tenemos metales pesados, los metales pesados van a afectar a la flora, ¿cierto?, a la fauna y al humano directamente, ya sea por, ahí dependiendo si es por agua, por aire o por suelo. Si afecta a la flora me afecta directamente a la fauna, ¿cierto? Y los animales eh, comen plantas y nos afecta después a nosotros porque humanos comemos animales y también comemos plantas. Lo mismo pasa con el cianuro. Esto, ¿cierto?, puede generar, consumir lo que es estos metales pesados y cianuro, puede provocar ciertos diferentes tipos de enfermedades, los pulmones, al cerebro, al hígado, corazón, riñones, etcétera. Entonces, vamos a ver qué pasa con los riesgos de los metales pesados y sus impactos. Si el riesgo puede ser, por ejemplo, por contacto térmico, ya inhalación o ingestión. El impacto de enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, reproductivas, cáncer, etcétera. Acá hay metales, ¿cierto?, que producen esos riesgos. Después tenemos, por ejemplo, como riesgo la acumulación en tejidos y órganos. Esto me va a alterar procesos bioquímicos, hormonales, mutagénesis, y acá esas especies. Como riesgo también la bioacumulación en el organismo, vamos a tener daños renales, alteraciones neurológicas, trastornos hepáticos. Otro riesgo es la ingesta de alimentos contaminados que provienen de los vegetales y de los animales. Como impacto va a haber una reducción de nutrientes, disminución de inmunidad, mayor riesgo de cáncer. Otro riesgo es la disrupción del metabolismo del zinc, donde puede haber deficiencia hormonal en hipófisis, tiroides, glándulas sexuales, etc. Acá al lado derecho, como ejemplo, ¿cierto?, aparecen los metales que provocan estos impactos. También, ¿cierto?, el impacto puede ser sobre la flora y fauna, ¿cierto? Por bioacumulación en fauna silvestre, especialmente en los mamíferos, se producen estos daños ambientales sociales, como daños hepáticos, presencia de metales en la piel. Otro riesgo es el consumo de forraje o maíz cultivado cerca de los laves, contaminación de la leche, de carne y los huevos. Em, Como ejemplo, cierto maíz con altos niveles de plomo, cadmio y arsénico. En cuanto a la flora, tenemos contaminación del suelo agrícola y absorción por raíces, como impacto fitotoxicidad, estrés oxidativo, reducción de crecimiento vegetal y reducción del valor nutricional de los cultivos. Me impacta con disminución de la vitamina C, hierro y zinc, malnutrición en comunidades dependientes de estos alimentos. ¿Qué pasa con el cianuro? ¿Cierto? El cianuro em, que proviene de las mineras de oro, em, bueno, se puede dispersar, difundir, absorber, desorber, ¿cierto? Si se humedece
puede producir ácido. Entonces, según donde sea, si es en el aire, por ejemplo, podemos obtener amoníaco, amonio, ¿cierto? Si también, ¿cierto? Por el suelo van a haber reacciones por hidrólisis, oxidación biológica. De las piscinas de relaves, por ejemplo, puede reaccionar con el hierro, con los productos de hierro, varios tipos de productos de hierro que junto con la luz ultravioleta, ¿cierto? Genera compuestos más complejos también de hierro. Eh, También por hidrólisis, ¿cierto? Pueden formarse compuestos de nitrato. También puede reaccionar con ácido sulfídrico o con el ion, eh, con níquel, con cobre, con zinc y producir compuestos complejos. La parte de sedimentos también con azufre, con agua, con hidrógeno puede obtener también, pueden producirse otras reacciones. Todas estas vías de reacciones, ¿cierto? Pueden generar diversas enfermedades. Entonces, el riesgo sería, en los cuatro, por ejemplo, acá inhalación o contacto con cianuro residual, donde vamos a tener dolores, podríamos tener dolores de cabeza, náuseas, vómitos, pérdida de conciencia, etc. Como ejemplo, operadores de faenas mineras expuestos a olores intensos por solventes y compuestos de cianuro. Tenemos también como riesgo contaminación de fuentes de agua por cianuro lixiviado. Acá va a haber una toxicidad del agua por ingestión, riesgo de intoxicación crónica, enfermedades gastrointestinales, etc. Ejemplo, las comunidades rurales cercanas a los laves auríferos están expuestas a estas aguas, si las consumen, pueden consumir cianuro. Otro riesgo es el consumo de agua o contacto con cianuro en ambientes contaminados. Y ya aquí como impacto mueren ciertos animales como peces, aves, mamíferos, alteraciones neurológicas y reproductivas. Y esto, ¿cierto? Un ejemplo es mortalidad masiva de fauna silvestre documentada cerca de cuerpos de agua contaminados por relaves. Esto se puede encontrar en la literatura. Por último, la alteración del suelo por cianuro residual me provoca que la fitotoxicidad de la germinación y crecimiento de plantas y una alteración del microbioma del suelo. Como ejemplo, son las de influencia de relave, donde la revegetación natural es limitada. Entonces, como conclusión de la clase, podemos decir de que se evaluaron, se demostraron los riesgos que hay una relación, ¿cierto?, entre la fuente, que sería la minera, y los receptores, que pueden ser la flora, la fauna, los humanos, y los medios, como el suelo, el agua, el aire. Todo esto me va generando riesgos, estos riesgos me generan impactos, y los impactos pueden provocar diversas consecuencias, ¿cierto? Lo más graves son las enfermedades. Así que eso es lo que yo les quería mostrar ahora. En el siguiente video y el último de este módulo vamos a ver casos de estudio em, acerca de unos riesgos, o sea, acerca de tres diferentes mineras em, donde hubo problemas ambientales con los relaves y, y se comparan, hay una comparación entre las tres, de las cuales dos em, tuvo consecuencias catastróficas y una fue un proceso, entre comillas, exitoso. Así que los dejo invitados a ver el siguiente video. Muchas gracias.